adolescencia, recuerdo las conversaciones a la hora de comer, donde siempre había como una preocupación por lo social, lo que es justo, lo que es injusto, ¿no? Y un respeto enorme por los trabajadores organizados, la fuerza social, a lo colectivo contra lo individual. Y en ese ambiente crecí. Y cuando tenía 15 años, por razones extrañas, alguien me propuso, ya ni siquiera recuerdo que si iba a alfabetizar a una escuelita que había en Ecatepec, particularmente en Jalostón. La escuelita era un tendajón con lámina, se va, ¿verdad? Se va y se viene. Un tendajón con lámina donde se habían juntado, ahora sí, se habían juntado una serie de sillas que cada uno había traído ahí, eran la mayoría sillas de 3 patas, no alcanzaban ni para 4 patas, y un pizarrón, y nos pedían que si ayudábamos a alfabetizar, y los alumnos de aquella escuela eran todos trabajadores de la zona industrial que estaba en Lulo. Una zona industrial, les estoy hablando del año 65, 66, que obviamente en la enorme medida de ustedes no habían nacido. Y en esta zona industrial llegaban, no eran muchos, nuestros alumnos eran 10, 12, 15 cuando mucho, y tenían un gran interés por aprender a leer y escribir. Era la primera generación, otra vez fue, ¿verdad? ¿Quieres cambiar aquí? Era la primera, ¿mejor este? No, peor. Igual. Era la primera generación, ¿mejor? Ahora mejor. Era la primera generación de trabajadores que venían del campo. Y se notaba luego en términos de estampa. El obrero industrial de aquella zona había de 2 tipos. Había los de sombrero y los de cachucha. Los de sombrero eran de primera generación, campesinos transportados a la ciudad para trabajar en las fábricas, para buscar empleo en las fábricas. Estoy hablando de mitad de los 60. Y los de cachucha ya eran los hijos de esos obreros que habían nacido en México y ya usaban gorrita de beisbolista porque era como más moderno, ¿no? Y a mí me tocaban 1 de cachucha y 14 de sombrero en la alfabetización, porque esa segunda generación de obreros ya había cursado primaria en el DF por lo menos. Y el rollo era más o menos tenso, porque los maestros éramos 2, era yo y una compañera llamada Adriana. Yo creo que por eso me embarqué, porque Adriana era muy guapa, entonces me iba a Jalostón en aquellos camiones verdes famosos porque tenían puerta delantera y trasera, y por la trasera era por donde bajaba el pasaje y había un ayudante del conductor que se dedicaba a ayudar a bajar. Entonces llegaba, paraba y te empujaban a soltar la red y ahora le seguían el camión en marcha. Jalostón era un desastre, era una zona industrial castigada por los desechos químicos, apestaba a azufre. Cuando llovía se hacía pinche lodo, color amarillento, el color, no lodo, pero quién sabe qué era eso, pues, ¿no? Las laminadoras no tenían ningún pinche respeto ecológico, ni hablar de eso. Y los humos industriales dominaban toda la zona. Y los compañeros que asistían a las clases, luego empezaron a pedirnos que si además de alfabetizar les enseñábamos las operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque cuando les entregaban los sobres con la raya en las fábricas, casi todos eran trabajadores de laminadoras. Había chanchullo. Y entonces decían, bueno, aquí ¿por qué suma así? ¿Por qué esto es esto? ¿Y de qué dice aquí?
¿Y por qué me quitan un tanto? Y el chanchullo era cabrón. Cuando revisábamos nosotros un sobre con toda la inocencia del mundo, veías que había descuentos fantásticos. O sea, no solo era una pinche patronal chafa, corrupta, que además pagaba mal, sino que además le robaban de repente 3 pesos a un trabajador en un descuento falso, ¿no? O había descuentos por sindicato y el sindicato no existía. O había descuentos para seguridad social y no había seguridad social. O sumaban las cantidades y te daba 11 pesos menos, ¿no? Entonces, era ya el abuso del abuso, pues, ¿no? Y entonces empezamos a enseñar aritmética elemental a sumaria de estar, con gran felicidad el que descubría de repente que se lo habían chingado, ¿no? Decía, pues aquí dice 32, y yo, pues si usted no dice lo contrario, suma 33, ¿verdad, profe? Y ahí va uno a checar y dice, sí, pues suma 33, me chingaron $1, ¿no? Y era de todos los días. Semana en la que íbamos nos encontramos con esta rapiña de una patronal roñosa y virulentamente alcoholera, despreciativa, con un agravante más, que trabajando en una zona de laminadoras, y eso lo descubrimos luego, tanto Adriana como yo, una vez por semana, dábamos clases un día por semana, y llegaba algún compañero con accidente laboral, era invariable. Porque el trabajo en laminadoras, no sé si aquí gente que haya trabajado en laminadoras o que tenga padres o hermanos que alguna vez trabajaron en laminadoras, el trabajar con el acero al rojo vivo para laminarlo, para hacer planchas, para hacer con lo que te dé la gana, cuando sale del horno, sale al rojo vivo y las astillas que desprende, que no son las chispas, eso es lo de menos, las astillas, los pequeños fragmentos, pues son cabrones, son como una bala ardiendo, de donde quiera que te toque produce quemadura grave. Y en todas las pinches empresas no había equipos de seguridad. Entonces, tiro por semana, nos llegaba algún compañero con una herida, el brazo quemado, uno incluso que perdió un ojo y llegó tuerto. Y era el colmo porque no había equipos de seguridad en la fábrica. Ahí fui descubriendo que en las fábricas laminadoras en aquella época se usaba un arnés que se ponían en el cuerpo, como los caballos, un arnés, ¿no? Encadenado por el techo y vinculado a la puerta del horno, de manera que cuando se abría la puerta del horno, el arnés te jalaba para atrás. Y bueno, ahí los pinches arneses no funcionaban, no había guantes, y sobre todo, lo más grave, no había mascarillas cubreojos, no había lentes de protección. Y bueno, en esta especie de microinfierno del abuso, el desprecio por la condición humana, estuvimos unos meses dando clases. Hasta que un día llegó la policial, nos subieron a Adriana y a mí a la parte trasera de un carro, pistola en mano, nos tiraron en el suelo y nos dejaron en Indios Verdes, que era la frontera en aquellos tiempos de Ecatepec con el DF. 1 metro para allá de los Indios Verdes empezaba el DF. Y les dijeron, si vuelven nos vamos a matar, pinches cuenques pendejos, bla, bla, bla. Y destruyeron la escuela, la tiraron. Fue mi primera experiencia de contacto con una clase social que no era la mía. Entonces yo venía de una clase media más o menos acomodada, tampoco de millonarios, pero sí con un nivel adquisitivo, etc. Y de repente tropezar con este mundo proletario me conmovió profundamente. Al paso de los años vino el movimiento 68 en la universidad y el movimiento me voló las neuronas. 123 días de huelga general, una confrontación directa con el gobierno de Díaz Ordaz, un movimiento que demandaba nada para sí mismo, todo para los demás: libertad de presos políticos, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de manifestación, desaparición de los cuerpos de granaderos, y una lucha larga, prolongada, complicada políticamente, con idas y bajas, subidas, ascensos,
represiones, contraataques del movimiento, y una experiencia riquísima en materia de organización. El movimiento 68, probablemente su mayor virtud es haber inventado formas de organización que no se practicaban en aquella época. En principio era un movimiento en el que mandaba la asamblea, no había exclusiones, todo aquel podía participar en las asambleas, trabajadores, maestros o alumnos. Elegía delegados a un Consejo General de Huelga, Consejo Nacional después de huelga, que eran revocables de inmediato. O sea, si no te gustaba lo que decía tu delegado en la asamblea, te decía, no, la próxima vez al consejo no vas tú, va otro. Y elegimos un nuevo representante. Y creó una forma de organización todavía más eficaz, que eran las brigadas de agitación y propaganda, que salían a la calle todos los días a explicarle al pueblo en general qué era el movimiento y por qué estábamos en lucha. Esta experiencia nos llegó a toda la Ciudad de México, nos permitió romper con los límites de las clases medias bajas, que éramos los estudiantes universitarios entonces, y contactar con el conjunto de la población. Y darnos cuenta de que la batalla que habíamos iniciado en 68 y que termina en diciembre, después del 2 de octubre y la gran represión, la toma por el ejército del Politécnico, la toma de Zacatenco y el Casco, la entrada del ejército a la universidad, la represión del 2 de octubre, aguantamos hasta diciembre en la huelga general y en diciembre decidimos el movimiento en asambleas levantar, bajo la idea de que había que seguir la lucha en otras formas. Con las fuerzas que habíamos logrado levantar desde el movimiento estudiantil no daba para tirar al gobierno de Díaz Ordaz. De aquella época conservo multitud de anécdotas, chicas, medianas y grandes. A cual más conmovedora, pues, ¿no? Son los años de la juventud donde te marca a fuego la experiencia vivida. Anécdotas que van desde qué comíamos en el comedor de ciencias políticas, porque era una huelga activa, con toma de las escuelas y abiertas las puertas para que todo el mundo pudiera ingresar, participar, discutir, hacer cosas. Y teníamos un comedor, porque en asamblea habíamos designado una compañera responsable del comedor. Grave error, porque nadie preguntó primero si sabía cocinar, por los chistes y pendejos, pues dijeron, no, una compañera, pues, y elegimos, yo creo que la única que no sabía cocinar en toda la facultad, ¿no? Que era buena socióloga, pero hasta ahí. Y ahí se comimos quedó. Durante por lo menos una semana papas servidas sin sal. Y claro, pues, miren que es difícil preparar unas papas servidas sin sal. Y cuando mejoraba la dieta, eran papas servidas sin sal y chayotes sin sal. Puta, peor todavía la sensación. Afortunadamente, cuando tomamos la escuela, había una amplia bodega de Coca-Colas, y entonces ahí sí aguantamos a toda madre hasta el final del movimiento, con las reservas que nos había dejado la administración de la vieja cafetería. Y hasta que llegaron los grandes refuerzos. Eran las brigadas, iban a muchos lugares, entre ellos a los mercados, a nosotros nos tocaban en los mercados de la zona de Miscuac, y los locatarios empezaban a regalarnos comida. No solo sacos de papas, sino también la sal para las pinches papas, es fundamental, ¿no? Y entonces el movimiento tuvo capacidad para automantenerse, porque ahí vivíamos mañana, tarde y noche. Estas memorias clavadas del 68 se quedaron para vivir siempre conmigo, quizá la más chistosa de todas, y lo digo para no hacer esto demasiado solemne, ¿no? Que se crean que están frente a uno de los cuadros. Yo era un militante de base, uno más, miembro del comité de huelga de mi facultad, pero no más que eso. Quizá la anécdota más interesante es que de repente un día a las 6 de la mañana me patean, que era el método con el que te despertaban normalmente. Dormíamos en el salón, en la oficina del director de Ciencias Políticas, con un método de lo más asexual y democrático, que es 1 y 1.
uno para acá y el otro patitas para allá. Entonces, uno, y luego pasaban dos compañeros al final y nos tendían una cortina encima para el frío. Y alguien llega y me patea y me dice, ¿quieres que te enchingue a prepa 5? Porque pasó esto. Bueno, pues armamos una brigada rápidamente y nos lanzamos a prepa 5. Estaba amaneciendo, llegamos a prepa 5, la escuela estaba tomada y daba un aspecto desolador. Había como 200 compañeros y compañeras durmiendo en los alerones, en los pasillos, ¿sí? Parecía la noche de los zombies, chinga. Y es que la noche anterior había sido decretada por la coordinación del movimiento como la noche de la gran pinta. Pintamos en esa noche 30,000 bardas en una noche. Nos acabamos con las existencias de pintura cómics en una sola noche. Y al haber estado pintando toda la noche, los compañeros estaban rendidos, tirados ahí, reviviendo. Entonces llegué, pregunto, ¿quién coordina las brigadas en esta escuela? Y entonces dijeron, el Bigotín. Señalaron hacia un cadáver que estaba ahí en medio de los zombies, ¿no? Era llamado el Bigotín porque tenía 3 pinches pelos aquí y otros 3 pinches pelos acá. Era preparatoriano. Era como Juan Diego, pero con menos pelos. El famoso Bigotín. Y entonces le digo, camarada Bigotín, tengo que hablar con usted de urgencia, vengo del comité de brigadas de la universidad y hay un problema. Entonces el Bigotín levantó, abrió un ojo nomás, no le dio para abrir los dos y dijo, qué pena. Entonces le dije, pues hay una bronca grave. Ustedes anoche salieron a pintar, ¿verdad? Sí. Y pintaron como 300 bardas, pues como 300 o más, pues la cagaron. Y entonces el Bigotín, ¿por qué? ¿Qué pintar? Pues fue acuerdo de asamblea, cada asamblea decidía qué quería pintar, nosotros tuvimos asamblea y dijimos vamos a pintar esto, y eso fue lo que pintamos. Ya para esto los zombies empezaban a revivir ante la situación y a decir, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué hicimos? Y entonces iban amontonando ahí la bola de los zombies. Y pues que la cagaron, camaradas, porque ¿a quién chingón se le ocurre pintar nada más hocicón? Pues fue acuerdo de asamblea, dijo el Bigotín. Dije, pues mis respetos a los acuerdos de asamblea, no hay pedo. Pues fue acuerdo de asamblea y eso pintamos. Hocicón era la manera como insultábamos en aquella época al presidente Díaz Ordaz, que era más feo que un pinche mono, güey. Y era una manera de retar al aparato del Estado, de decirle, chinga tu madre, ¿no? Hincho hocicón, ¿no? Y no estaba mal, porque al fin y al cabo otros habían pintado libertad, pero esos políticos, otros habían democracia, pero estos de prepa 5 habían pintado hocicón. 300 pinches bardas con la palabra hocicón. Y el Bigotín muy digno dijo, compañeros, ¿tú acuerdo de asamblea, sí o no? Sí, se chingan. Y sí, güey, pero ¿dónde has visto que hocicón se escriba sin H y con S? Y entonces el Bigotín empezó a temblar. Y ese es el pedo, güey, no que pincho hocicón, pues es acuerdo de asamblea, bienvenido. Pero ¿qué va a decir la plebe? Van a decir, pinche movimiento estudiantil, bola de analfabetas, son incapaces de escribir bien una frase, una palabra, no una frase. Es el desprestigio para el movimiento estudiantil. Y el Bigotín dudó y dijo, hocicón se escribe con H. Y yo le dije, mira, yo no soy de letras, pero voy a ser escritor cuando sea grande, y hocicón se escribe con H, y con C, güey. Es hocicón. Mi madre. Digo, bueno, será. A ver, compañeros, abran la biblioteca y saquen un diccionario. Entonces, rápidamente uno de los zombies se lanzó hacia la biblioteca, fue por un diccionario, volvió con el diccionario. Y chíngale, no estaba la palabra hocicón en el diccionario chapa que traje. Y le dije, a ver, ¿están todos de acuerdo que hocicón viene de hocico, hocico, hocicón? ¿Sale? Sí, busca hocico. Y busco hocico.
con la mano. Un pinche silencio gélido en toda la asamblea. Y éramos como 300 ahí en torno al debate. Decía si consistir con H y con C o no. Y palideció el bigotero. Pero no, pues tienen razón, puta, qué desprestigio para el... Era muy formal el bigotero. Qué desprestigio para el movimiento estudiantil, un desprestigio para ustedes, cabrón. Y a mí todo el que me pregunte le voy a decir, fueron los de Prepa 5. Y vamos a sacar una declaración del Comité de Brigadas de la Universidad diciendo que los errores ortográficos se le atribuyen al Comité de Brigadas de Prepa 5. No, para el pedo. ¿Y qué hacemos? Pues van y las repintan, güey, todas, las 300 pinches bandas, acuérdense dónde las pintaron, le ponen su H y corrigen la C en lugar de la S. Puta madre. Compañeros, tenemos una misión histórica, dijo el bigotín. Y el mismo salieron los 300 a repintar las bandas. Nunca se me va a olvidar, porque el candor de una historia como esta está vinculado a la espontaneidad de ese movimiento estudiantil al que yo quise estar. Total. Pausa. Están allí. Pausa dramática. Y el silencio inunda la sala. Después del movimiento, la puerta se había cerrado, el refriegue fue brutal, la depresión de muchísimos, teníamos 400 presos políticos en la cárcel, la sensación de por qué ellos y no yo, por puro churro, porque no, a él le tocó, a mí no, esta sensación de derrota, castigo, muy potente. Y lentamente empezamos a organizar lo que sería la victoria política segunda del movimiento estudiantil. La primera había sido retar al aparato del Estado y demostrar a toda la población del Valle de México y de algunas partes del país que en este país la democracia era basura, era inexistente. La segunda fue que nos lanzamos hacia el movimiento de muchas maneras. Algunos revivieron y crearon los sindicatos en las universidades, sindicatos democráticos en las universidades. Otros se fueron al movimiento campesino y poquito después había importantes movilizaciones de trabajos hechos por militancia del movimiento estudiantil entre los cañeros de Veracruz, en el norte. Otros se fueron a la lucha armada y se los llevó a la chingada. Una generación entera murió en la experiencia negativa de confrontar violentamente al Estado. Otros buscaron en el movimiento de los barrios la respuesta y fueron dándole forma al trabajo de barrio que culminaría gloriosamente con Asamblea de Barrios, con AMUP y toda la acumulación de fuerzas que dio lugar a la reacción popular de la Ciudad de México frente al temblor del 85. Y otros nos fuimos al movimiento sindical. Yo en particular, pensando en mi vieja memoria de los trabajadores de Jalostón, y influido probablemente por la formación familiar muy obrerista que yo había vivido en los días de la infancia, fui a dar como organizador en el movimiento sindical. Y pasé 7 años de mi vida haciendo trabajo de organización en fábricas. 7 años inolvidables, donde hubo más derrotas que victorias, muchas más, pero hubo un montón de luchas. Y viví algunas de las experiencias más intensas, fuertes y tremendas de la vida. Como por ejemplo cuando me tocó estar haciendo trabajo de organizador sindical en la zona de Irapuato, entre las trabajadoras del vestido. Es una industria maquilera con una composición proletaria de 80-90% de mujeres por cada 10% de hombres, hombres que emigraron, un montón de madres solteras,
madres solteras que además mantenían hogares, no solo al hijo, sino a los abuelos, ¿sí? Y con un nivel de sindicalización muy alto, de sindicatos democráticos muy luchados. Y contra una de las patronales más pinche, más roñosa y más fea que yo haya visto en mi vida, y eso que ya había visto a los dueños de las laminadoras de Jalostoca. Una patronal machista, abusadora sexual, excluyente, robadora, chantajista, que pagaba salarios de miseria. Era además una patronal que en aquella época hizo mucho dinero, porque eran las primeras maquilas. Venía la tela de Querétaro y Puebla, la tela de los pantalones, de los Levi's, se cosía en Irapuato y cruzaba la frontera de Estados Unidos, donde le ponían la etiqueta gringa y luego se vendía como ropa gringa en México, ¿sí? Lo único que aportaban los gringos al proceso eran los patrones, que bueno, tampoco era mucho un pinche misterio. Además valían madres porque las mexicanas son más nalgonas que algunas gringas. Y entonces y la pinche etiqueta. Y esta industria del vestido es una industria luchadora más. Ahí viví una larga experiencia de combate con las compañeras. Fue la época en que más hambre pasé en mi vida, porque el sindicato de electricistas, el STERM, nos becó a 3 compañeros que estábamos haciendo este trabajo de organizadores sindicales, y la beca era pinchísima. La beca era una comida al día en el mercado de Irapuato y en el nivel más bajo que había. De tal manera que tocaba una sopa aguada con carne de origen desconocido, y no mucha carne, más bien el pinche hueso y un poco de pellejo, 2 tortillas y unos pocos frijoles. Sí, y no muy buenos, por cierto. Uno que viene de una familia de españoles dragones, pero puta madre, la dieta de sopa aguada de carne de origen desconocido no te llenaba plenamente. Entonces yo regresaba una vez cada 15 días a ponerme hasta las botas de comida en casa de mi mamá y mi papá, para poder agarrar energía política suficiente para seguir en el trabajo de organización. Viví durante estos años una larga experiencia de trabajo sindical, bajo el supuesto simple de que un organizador sindical es alguien que llega y que le explica al que lo quiera oír los derechos que tiene y no sabe que tiene. Y a la inversa, escucha a la gente los problemas que tiene y cómo enfrentarlos. Y cómo de alguna manera el sindicato democrático era la respuesta a estas situaciones de injusticia. Viví experiencias apasionantes por aquí en Jalostó, volví a Ecatepec. La más emocionante desde el punto de vista personal, y pareciera que estoy contándoles historias de emociones y no historias políticas, ¿no? Pero cuando una historia política no es también una historia de emociones, ¿no? Es cuando coordiné la huelga de los trabajadores de Tejidos Imperial, alias Alteza, enfrente del metro Tlatelolco, que era la huelga más difícil de ganar del pinche mundo. Eran 62 viejitas y 3 viejitos. El más joven en aquella época tenía 60 años, chinga. Y el patrón, en la noche, en un cierre fraudulento, había intentado robarse a sí mismo la maquinaria y dejarles el pinche cascajo de un edificio que ni siquiera era propiedad de él. Y entonces estallaron la huelga con un sindicato charro que quería quedarse con una mordida, pero en el trabajo que estábamos haciendo, organización sindical, se transformó en semanas de sindicato charro en sindicato militante y combatiente. Mi primera misión en la huelga fue enseñar a las obreras a botear. No sé si todos los aquí presentes alguna vez han boteado. Botear es agarrar un pinche bote, ponerle una tapita, pintarlo de rojo y negro y ir a pedar colaboración. Estábamos en huelga. Y el rollo. Entonces ahí tenía a 62 compañeras ensayando. A ver, compañeros, estamos en huelga a causa de las culereces del patrón, no, que se llamaba Lainer, se llamaba el patrón. Y hemos decidido entrar a la lucha. Y entonces ahí estaban ensayando las compañeras, ¿no? Era fascinante ver a una mujer de 60 años perder los miedos, las timideces,
atreverse a subir a un pinche camión y a hablar en público, ¿sí? Ante gente que no conocía. Y entre ellas pues destacaban algunas. Había una compañera chaparrita, de pelo chino, con venas varicosas, con lo cual tenía grandes dificultades para moverse, producto de haber trabajado durante años enfrente de una máquina de tejido de pie, ¿sí? La jornada de 8 horas y de 10 y de 12. Se llamaba Doña Austolia y era un tanque. Íbamos juntos a botear y decían, el rollo te lo echas tú, Paquito, yo nomás paso el pinche bote. Y se seguían los que venían como tanquecito y les metía el bote debajo del hocico a los transportados. Coopera para la huelga, coopera para la huelga. Y de repente dije, a ver, usted lo puede contar mejor que yo, usted lo ha vivido. Y un día que se me suelta de oradora, no quedó muy claro qué fue lo que dijo el primer día. Y bueno, los patrones, eso sí era jarocha y era tan mal hablada como yo, esa que sintonizábamos a toda madre. Pues se sostuvo la huelga con el bote. Y no solo eso, a partir del primer mes, como que la gente le daba simpatía, las viejitas en lucha y todas aventadas, y hasta comíamos bien. Y yo diría, empezamos a comer muy bien, porque eran buenas pal guiso las compañeras de la huelga. Y entonces, pambazos, y papa asada con sal, chile, y ¡ay! Tanta madre, se comía esta madre. Y hacían un pinche picadillo poca madre. Y pues la huelga fue agarrando energía. Luego aprendimos a hacer trabajo solidario. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí. Y entonces hubo veces en que las huelguistas de Alteza se echaban un viaje de 4 o 5 kilómetros en la Ciudad de México para ir a apoyar con su presencia a trabajadores de una fábrica de martillos, de planchas. Y entonces llegaba la Comisión Solidaria, que parecía que acababa de salir del asilo de ancianos, la Comisión Solidaria, ¿no? Pero era muy emocionante y muy fuerte y muy sólido. Hasta que un día llegó el pinche Charro. Y el Charro llegó y dijo, ¿quién les está agitando aquí? Y entonces yo que estaba echándome unos tacos y unos pambazos adentro de la tienda de la huelga, dije, este no es mi mejor momento para decir yo. Y entonces el Charro empezó a insultar y a gritar, porque esto está lleno de agitadores comunistas, bla, bla, bla. Hasta que ya, hasta me llenó el hígado de piedritas. Le dije, tú pinche Charro de mierda, es la primera vez que vienes en 3 meses, ¿sí? Y dices que representas al sindicato. ¿Cuál sindicato? Eres un pinche arrastrado, hijo del patrón. Y hasta ahí va bien mi rollo, muy potente, muy... Nomás que sacó una fusca y entonces las cosas... se creó una especie de, llamémosle, desequilibrio, ¿no? Él con fusca, yo sin fusca. Ya ni me acuerdo. También que era una 22, ni siquiera muy grande, pero como que sí impactaba un chingo, ¿no? Y entonces sacó una pistola. Y en ese instante, Doña Austolia salió de la tiendita con un pinche cuchillo cebollero de este pelo en la mano, chun, 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 caminando con su pasito que tenía de vena varicosa. Y le dijo, Charro Montaperros, chingón, Charro Montaperros, ¿qué le estás diciendo a Paquito, pendejo? Le lanzó sobre él con el pinche cuchillo. Y el Charro se culió. ¿Sí? Porque la verdad es que yo en ese momento no me di cuenta porque estaba de espaldas. Pero cuando le vi la cara de espanto, volteé y se le venían 30 viejitas armadas con agujas de coser, tijeras, cuchillos de cocina, dispuesto a partirle toda su madre el pinche Charro. Total que el Charro salió huyendo con todo su pinche pistola y nunca volvió. La huelga se ganó y las compañeras se quedaron con la maquinaria, la malvendieron, pero pues al fin y al cabo se quedaron con ella. Y doña Austolia puso una miscelánea con el dinero que le tocó en Tlatelolco, que se llamó, claro, la huelga, la miscelánea de doña Austolia. Y en esos días nació mi hija, mi primera y única hija, y entonces son las madrinas de mi hija. Mi hija es una mujer afortunada que tiene 65 madrinas y no tiene padrino, ¿no? Porque para esto, a lo largo del movimiento, los 3 hombres que estaban en la huelga se quebraron.
no más quedaron las mujeres. De ahí mi potente feminismo y la consigna faldita o pantalón, un solo corazón y el igualitarismo que me domina. Cuando las mujeres se deciden a luchar y tardan más, son más lentas de arranque, son mucho más sólidas en cuanto a que la decisión tomada es irreversible. Y esto lo aprendí en Irapuato y lo aprendí con las compañeras de Tejidos Imperial. ¿Por qué les cuento estas historias? Bueno, aparte porque son a toda madre. Qué mejor forma de pasar la tarde que oyendo historias a toda madre, donde una viejita gana una huelga y pone una tienda que se llama La Huelga. Y daba descuentos a los huelguistas, doña Eustolia. O sea, si tú llegabas a su tiendita y decías, estoy en la huelga, soy de la Pascual, que eso fue muchísimos años después, ella decía, pásele los refrescos y invita a la casa, decía doña Eustolia. ¿Quién me cuida los sueños? Doña Eustolia, cuando las cosas se ponen asquerosas, aparece doña Eustolia con el cuchillo cebollero. ¿Por qué le anda diciendo a Patito pendejo? Claro, no está perro. Vamos a dar un salto en el tiempo. He militado desde entonces hasta hoy. Pocos días en mi vida he dejado de militar en la izquierda, en uno u otro grupo, formación, movimiento, solidario, etc. Lo considero un deber moral. No un castigo, sino al revés, no una obligación, sino una obligación moral. Y de repente uno se pregunta, ¿cuáles son los caminos para construir lo que decía Vladimir al principio, una alianza entre los estudiantes y el pueblo? Uno de los caminos es, juntos compartimos un país, juntos luchamos por él. No es mucho el misterio. Y luchamos por él en todos los niveles, en el nivel de tirar un gobierno despótico, incapaz, etc. Y en el nivel de obtener mejores materiales, resolver conflictos. ¿No te estaba dando una vuelta? Pausa. Estaba dando una vuelta a cuál es el significado exacto de la nueva modificación que hicieron la alianza maligna de PRI, PAN y PRD en torno a la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los efectos de esa modificación? En términos propagandísticos, la vendieron, nos dijeron a los ciudadanos, es para liberalizar el mercado de trabajo. Bueno, cuando los neoliberales hablan son como los veterinarios, chinga, uno no les entiende nada, y el perro que llevaste a componer les entiende, ¿no? Todo pinche lenguaje secreto. El perro los mira y hace como que entiende, pero está igual que uno, no entiende un carajo. Los neoliberales son iguales. Liberalizar el mercado de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa peores condiciones para los trabajadores, para aumentar el nivel de ganancia de las patronales. Ese es el liberalizar el mercado de trabajo. Y el argumento que dieron es, gracias a eso vamos a crear 1 millón de empleos en el primer año. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es, no crearon el 1 millón de empleos, sino que era 500.000, que era lo que se crea normalmente. Y además ese 500.000 que crearon, la enorme mayoría, resultó empleos chatos. Porque lo que hicieron fue reducir en la práctica los alcances y la protección que nos daban los mexicanos el 123 artículo constitucional, por el que habíamos luchado años, chicos. Nadie nos lo había regalado. El 123 garantizaba base, garantizaba jornada de 8 horas. Trabajarás 8 horas, no más. Garantizaba las horas extras se pagan doble. ¿Sí? Garantizaba, si trabajas 12 meses, ganarás 13, porque te darán un mes de aguinaldo.
¿no? La paga 13, la paga extra. Garantizaba, cada año trabajado, da derecho a vacaciones, ¿verdad? Pagadas por la empresa, ¿sí? Bien. Garantizaba a jornada de 6 días y en algunos momentos de 5 y medio, o sea, laborarás 6, descansarás el domingo, ¿sí? Garantizaba seguridad social, garantizaba esos básicos a los que teníamos derecho todos. ¿Qué hacen estos hijos de su rechingada madre? Porque de veras la palabra resulta hasta suave cuando hablas de ellos. La modificación a la ley del trabajo plantea la aparición de formas renovadas de contratos de aprendizaje, de tal manera que yo te contrato y te puedo tener los próximos 25 años haciendo aprendizaje, porque ¿quién define cuándo se hizo el aprendizaje? Yo, patrón, ¿sí? Entonces me permite tenerte con contratos continuos de aprendizaje sin crear continuidad. Entonces te doy un contrato de 16 días de aprendizaje, termina, te mando para tu casa 3 días, te doy un contrato de 11 días de aprendizaje. ¡Qué chinga! Con lo cual se jodieron las vacaciones, porque nunca juntas un año trabajado continuo, se jodió el aguinaldo, ¿sí? Contratos de temporalidad, contratos, o sea, una serie de formas contractuales que permiten que no haya continuidad en el trabajo. Y luego da entrada a las famosas outsourcings, que es la contratación con intermediarios. Vean ustedes cualquier aeropuerto de la República, vean a los trabajadores de limpieza de ese aeropuerto, pregúntenles, ¿trabajan ustedes para el aeropuerto? Ninguno, ni uno solo. Entonces, ¿para quién chingados trabajan? Trabajan para empresas intermediarias que los contratan, pero esas empresas son patitos, no tienen bienes, no tienen propiedades, solo viven de contratar trabajadores para subcontratarlos a la empresa que realmente te da el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que no hay continuidad laboral. Cuando tú dices, oye, yo he trabajado para este aeropuerto 11 años, tienen, no, usted trabajó para Limpiatufundillo Clean, para Cuculcán, para limpiezas universales y totales, ¿no? Ah, chinga, entonces no hay relación laboral. Por lo tanto, en caso de conflicto, ¿a quién le reclamas? ¿Sí? Cuando vas a una de las outsourcing, es una pinche oficina con una mesa que le falta una pata y una secretaria que es bizcocha. Y mira con los dos pinchos para el mismo lugar. Con todo respeto por los bizcos que me parecen humanos a toda madre, pero esta para llenar contratos no la hace, ¿no? Y entonces crean una serie de mecanismos mediante las cuales el trabajador pierde la continuidad semanal, pero además permiten formas encubiertas de trabajo, como por ejemplo, tú no eres trabajador de esta empresa, tú eres comisionista. Por lo tanto, los trabajadores de Sears Roebuck no trabajan para Sears, o son de outsourcing o son comisionistas que ganan con las ventas. Y por lo tanto, si tienes que quedarte 13 horas para hacer un inventario, te quedas. Si hay que quedarse a limpiar los productos, te quedas, porque ganas por comisión. Entonces la relación laboral no existe, tú no puedes reclamar, tú no tienes derechos, no eres trabajador. Y la ley permite todos estos enchufes engaños. ¿Cuál es el resultado? El resultado lo estamos viendo ahora. El 500,000 de empleos creados, que es lo que se creaba normalmente en la vida natural económica de este país de desastre en el que vivimos, son empleos chatarra, donde no hay continuidad, no hay semana, no hay descanso semanal, que te contratan por 4 días, te descontratas de tal manera que desapareció, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay jornada de 8 horas, y hay una desaparición de los derechos básicos. México se ha avanzado en el tronadero de los derechos básicos como nunca se había avanzado. Estamos volviendo a una situación vivida previa
a la Constitución del 17. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo permitimos esto? ¿O no vislumbramos de qué tamaño era? ¿O no nos dimos cuenta de que en el momento de buscar trabajo íbamos a encontrar un panorama laboral así? Pero no solo eso, la dominante en el Valle de México es el adolescente que está haciendo horas de trabajo informal, ¿no? O sea, colabora a toda madre. Ustedes no se preocupen, el que va a tronar cuando me llueva aquí se electrifique soy yo. Nos metemos, ¿no? ¿Por?